Buenas tardes con todos, alumnos del segundo año. Hoy vamos a entrar al siguiente tema, que es los actos nerviosos. Bueno, ya este 3 de julio del año 2020, mes patrio, que nos esperará, que nos dará cuál será el mensaje que nos dará nuestro presidente de la República. Estamos ansiosos de esperar. Bueno, la verdad que no va a haber ninguna novedad respecto a su mensaje. Bueno, me dirijo así a los padres de familia, que ellos son los que mayormente nosotros vamos a estar pendientes de ellos. Ustedes jóvenes sigan nomás tranquilos, que somos nosotros quienes vamos a tratar de resolver los problemas. Y si hay alguno de ustedes que todavía trabaja para ayudar a su familia, pues los felicito. Aunque ahora ya es un delito que el joven trabaje para ayudar a su familia. Bueno, en mis tiempos no era así porque yo también ayudaba bastante y trabajaba para aportar, ya que eran épocas de crisis, así como ahora, ¿no? Era una crisis también así. En ese entonces, por los años 80, en la época de Belaúnde, del primer gobierno de García, también había así crisis, y peores que esta todavía. Ahora, vamos entonces a entrar a los actos nerviosos. Digo nerviosos porque cada vez que el presidente sale a hablar, a dar su mensaje sobre el COVID, nos da nervios. Hemos estado bastante tensos con este aislamiento social. Hemos estado bastante estresados con el aislamiento social, con la cuarentena, con la cantidad de muertos, de infectados que se han estado dando a conocer en estos más de 100 días que hemos estado en cuarentena, en estado de emergencia, donde mucha gente no ha sabido respetar, han contagiado a personal de seguridad, o sea que ha sido un desmadre en esta época de crisis por esta pandemia. Bueno, que Dios nos ampare, que Dios nos coja confesados y confesos y arrepentidos. Vamos, ahora sí, entramos al tema, los actos nerviosos. Miren, atrás mío, bueno, tengo una pizarra, pero las pizarras de ahora, bueno, ya se están cambiando por pizarras acrílicas con plumón. Antiguamente se usaban las pizarras de cemento o de madera, pintadas de verde, de negro, y se usaba la tiza. Y la tiza a veces emitía un sonido, un chillido que nos rechinaba las muelas y nos estremecía todo el cuerpo, ¿sí? Y ese era un acto nervioso, y eso nos ha ocurrido bastante a nosotros. Entonces, los actos nerviosos tienen que ver bastante con lo que es, con los reflejos, con los receptores y los efectores, que en este tenemos la corteza cerebral, y también tenemos a lo que son los actos reflejos. Vamos a empezar hablando primero por la corteza cerebral, nuestro cerebro. ¿Qué importante tiene nuestro cerebro? ¿Por qué es importante nuestro cerebro? A ver, nuestro cerebro es importante porque en el área cerebral, en nuestro cerebro se encuentran las áreas sensitivas. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, a este lado porque ya mi brazo se cansa. A ver. Aquí tenemos a la corteza cerebral, lo hemos dividido por colores para poder diferenciar las áreas sensitivas. ¿Ya? En las áreas sensitivas se reciben los impulsos nerviosos. En las áreas sensitivas, a estas áreas que ven aquí, se reciben los impulsos nerviosos, ¿no? Que vienen desde los distintos órganos de los sentidos, que viajan a través de los nervios sensitivos. Entonces, estas áreas que vemos aquí reciben los impulsos. En estas áreas que vemos acá, en estas áreas que estamos viendo acá, los impulsos se traducen en sensaciones. Realmente, aquí estos impulsos que se reciben en sensaciones nos dice pues lo que vemos, nos indican lo que oímos,
en general, todo lo que sentimos, ¿no? En el cerebro, todo lo que sentimos en el cerebro. En el cerebro también se ubican las áreas motoras encargadas de producir estímulos nerviosos. Estos estímulos se conducen por algunas neuronas motoras. Entonces, y estas neuronas motoras van hacia los órganos efectores, que son los responsables de llevar a cabo la respuesta. Si existe una lesión en alguna de estas áreas sensitivas de la corteza cerebral, ¿ya? Si existe alguna lesión, podría conllevar a problemas en la percepción de algunos estímulos captados por los órganos de los sentidos. O sea, alguna lesión en una de estas áreas puede causar un problema y no podríamos nosotros percibir de manera correcta todas las sensaciones. No podríamos captar correctamente las sensaciones que recibe nuestro cuerpo. Podría darnos una parálisis y el cuerpo no podría reaccionar de la misma forma. Entonces, tenemos aquí las áreas del cerebro. En las áreas del cerebro, en la parte frontal, tenemos el área motora encargada de efectuar todos los movimientos voluntarios, ¿ya? E involuntarios. Todos los movimientos voluntarios e involuntarios. El área motora. El área motora es donde recibe todos los movimientos voluntarios del cuerpo. Ese es el área motora. ¿Ya? Entonces, aquí se percibe todos los actos voluntarios que están sujetos a lo que el cerebro ordena. ¿Ya? Son acciones conscientes, controladas por el cerebro, ¿no? Un ejemplo de acciones conscientes: pensar, hablar, tomar un vaso con agua, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. A ver, primero dice, ¿no? Primero se inicia cuando un receptor capta un estímulo interno o externo, que esto a su vez es conducido a las áreas sensitivas de la corteza cerebral. ¿A través de quiénes? De las neuronas sensitivas. La corteza cerebral luego analiza la información, la procesa y elabora una respuesta que viene a ser consciente y voluntaria. ¿Ya? Esta respuesta es conducida por las neuronas motoras hacia los órganos efectores correspondientes, por ejemplo, los músculos y las glándulas. En la parte frontal tenemos lo que es el área motora y el habla. En la parte frontal, la frente. En la parte de adelante, motora y la parte del habla, azul. La parte motora está con azul y la parte así media verduzca, oscura, se encarga del habla. En la parte consciente, voluntaria. Más abajo, por el bulbo, tenemos el gusto y el olfato. También es parte propia de la voluntad. Tenemos el sentido del oído en la parte, temporal y parietal. Tenemos la sensitiva táctil y tenemos la parte auditiva, la zona auditiva y la zona sensitiva, o sea, donde está el sentido del tacto y el sentido del oído. La parte quimiorreceptora, la parte del bulbo donde está el gusto y el olfato. Y en el occipital tenemos la parte de la visión. Es aquí donde se encuentra el nervio óptico. Entonces, estas son las partes que se pueden localizar en el cerebro. Dicho de otra manera, podemos decir que estas áreas sensitivas se pueden diferenciar en 4 formas. Frontal, tenemos parietal, temporal,
y occipital. Frontal, parietal, temporal y occipital. Frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Ya? Frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces, de esa forma son las 4 regiones que se divide la corteza cerebral. Estas son las áreas sensitivas. ¿Ya? En la parte frontal tenemos motora y habla. En la parte parietal tenemos la parte sensitiva táctil. En la parte temporal tenemos lo que es gusto, olfato y oído. Y en la parte del occipital tenemos lo que es la visión. La parte del occipital. Ahora bien, pasamos a lo que son los actos reflejos. Los actos reflejos son actos son las reacciones que no tienen contacto con el cerebro. O sea, estos reflejos no llegan hasta el cerebro, solo llegan hasta la médula espinal. ¿Ok? Son actos reflejos, por ejemplo, el bostezar. Es un acto reflejo, sí, de momento. A veces no está controlado por la voluntad. Pero aquel que sabe manejar sus actos nerviosos puede controlar el bostezo, aunque cuesta trabajo. Por ejemplo, el estornudo es un acto involuntario y no se puede controlar, no se puede reprimir. ¿No? La tos. Entonces, sentir frío y de repente tu piel se pone como piel de gallina. Entonces, ¿qué decimos de los actos reflejos? Bueno, los actos reflejos son producidos lejos de nuestro cerebro, lejos de la corteza cerebral. Tenemos los actos involuntarios, donde no interviene el cerebro. Tenemos la respuesta motora, que se refiere a la contracción o relajación muscular. Tenemos la respuesta secretora, que viene a ser el aumento o disminución de la secreción glandular. Tenemos la respuesta inmediata, que quiere decir cuando sucede en un instante, en fracciones de tiempo o de segundo. Entonces, vamos de nuevo. Los actos reflejos son actos producidos lejos de nuestro cerebro. Tenemos actos involuntarios, respuesta motora, respuesta secretora y respuesta inmediata. Los actos involuntarios no interviene el cerebro. En la respuesta motora sucede la contracción o relajación muscular. En la respuesta secretora viene el aumento o disminución de la secreción glandular. O sea, las glándulas endocrinas segregan en cantidad su sustancia, que son las hormonas, o inhibe la secreción de hormonas. La respuesta inmediata, podemos decir que la respuesta inmediata sucede en fracción de tiempo, o también se le llama como fracción de segundo. Esto es en cuanto a la respuesta inmediata. Acá tenemos un esquema. Tenemos acá un esquema del acto reflejo. Podemos ver cuando una persona se quema con una vela, los impulsos nerviosos viajan a través de las neuronas, llegan hacia a la zona de la médula, y la médula espinal lo que hace es simplemente enviar la respuesta rápida por los nervios efectores, activan los músculos. Al activar los músculos lo que hace es retirar el dedo de la vela. Entonces, siente que la sensación de calor viaja rápidamente por los nervios, por las neuronas, llega hacia la médula espinal. Una vez que llega a la médula espinal, esta envía una respuesta rápida en fracción de tiempo, también a través de los nervios efectores. Estos nervios efectores lo que hacen es viajar, activan el músculo, y este músculo lo que hace es retirar inmediatamente la mano, evitando que se siga quemando. Entonces,
Eso es un acto reflejo. Es un acto reflejo, donde solamente los impulsos llegan hasta la médula espinal enviando la respuesta. Es un acto que está ajeno a la voluntad del cerebro. Es normal, cuando pisas un clavo, no te vas a quedar ahí, no. Lo primero que haces es sacar el pie. Cuando algo quema, si pisas un cigarro caliente, pisas un vidrio, pisas una tachuela, o si tocaste algo también de la misma forma. De la misma forma, son los actos reflejos. El lagrimeo, el estornudo, el bostezo, son actos reflejos que a veces lo hacemos sin pensar, simplemente actuamos nada más, como reflejo. El parpadeo, cuando viene algo, lo que haces es parpadear, ¿no? Es una forma también de acto reflejo, el parpadeo. Bien, chicos, hasta aquí estamos con lo referente a lo que es los actos nerviosos. Hay dos áreas. Tenemos a la corteza cerebral, ¿no? Conformada por las áreas frontal, temporal, parietal y occipital, ¿ya? Frontal, temporal, parietal y occipital, ¿ya? En la parte frontal está la parte motora y el habla, el lenguaje, en la parte frontal. En la parte occipital y temporal tenemos la sensiva táctil, tenemos el gusto y olfato y el oído. Y en la parte occipital, que es la parte trasera, tenemos lo que es la visión. Y en cuanto a los actos reflejos, que es la otra área, son actos que se producen lejos de nuestro cerebro, ajenos a la voluntad del cerebro. Estas tenemos entre ellas los actos involuntarios, o sea, esto incluye los actos involuntarios, la respuesta motora, sacar el brazo, sacar la pierna, como dice la canción, saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Respuesta motora, respuesta secretora, segregar sustancias de las glándulas endocrinas, ya sean glándulas sudoríparas, ¿no? Supongamos tienes miedo, comienzas a sudar, esa es una respuesta secretora. Y es un acto involuntario, tú no puedes evitar el sudor cuando estás de miedo, sudando frío. O las palpitaciones rápidas del cerebro. El cerebro no puede impedir que el corazón comience a palpitar rápido, es por la adrenalina que segrega la glándula suprarrenal. Son respuestas secretoras, ¿no? Otra respuesta secretora es en caso de ver una situación que despierta el líbido de tu cuerpo, que está en tu mente, ese líbido, ese acto libidinoso, también envía una erección, en el caso de los varones. Entonces, eso también es una respuesta secretora, porque se activan unas glándulas que producen la erección. Entonces, y esa se llama la respuesta inmediata en el caso de suceder algún contacto con algo que te haga reaccionar. Como les digo, no solamente es cuando te picas el dedo, también un bostezo, puede ser un lagrimeo, un parpadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, chicos, gracias hasta aquí por su atención y entonces ya sabemos lo que son los actos nerviosos. Hasta una próxima oportunidad, nos estaremos viendo, Dios los bendiga y chao, hasta la próxima. Quédense en casa.